Una quemadura es una lesión que afecta los tejidos, específicamente la mayoría de ellas afectan la piel y se da por el contacto prolongado a una alta temperatura. En el mes de diciembre o en estas actividades y en estas festividades, las quemaduras que más se producen son quemaduras por líquido hirviente, sea por haciendo el sancocho, el agua hirviendo y caiga una persona a él, caiga un niño, son las lesiones que más se producen. Y también se producen mucho por cuando están haciendo los buñuelos, por el estallido de ellos, entonces el contacto con ese aceite pues también produce lesiones. Y otra de las lesiones que se producen mucho en diciembre son las quemaduras por pólvora, sabiendo que estas no solo afectan la piel, sino que pueden afectar estructuras más internas, incluso causar lesiones que pueden dejar inclusive amputaciones en cualquier de las partes corporales. Entonces son lesiones que son muy destructivas y que realmente se están dando por el inadecuado uso de estos artefactos explosivos. Los primeros auxilios, entonces, está como primera medida es retirar esa persona de la fuente, de tal manera que no se continúe el daño. Lo otro que se debe de hacer es colocar o exponer esa parte corporal a una corriente de agua, ya sea agua del grifo, de tal manera que eso produzca un enfriamiento de esa quemadura o de esa lesión en la piel, que se disminuya un poco el dolor y también nos ayuda a disminuir un poco la inflamación. Lo otro que se debe de hacer es retirar joyas que hayan adyacentes al sitio donde se produjo la quemadura, ya que si bien cuando una persona se quema, esto aumenta la hinchazón y esto puede hacer que sea un torniquete, es decir, que restrinja la circulación en esa zona corporal. Y lo otro que se debe de hacer es cubrir inmediatamente con una toalla limpia. Se puede humedecer con agua o aplicarle vaselina y ponerla o colocarla sobre la superficie quemada, sobre la parte corporal que se encuentra quemada. Cuando, por ejemplo, se produce una amputación como resultado de la utilización de estos artefactos explosivos como la pólvora, debemos acudir a un centro hospitalario cuando son heridas o cuando son lesiones que son muy profundas y muy extensas. También inmediatamente se debe de acudir. Cuando son niños y ancianos, también independiente de la superficie corporal quemada, independiente de la profundidad de la quemadura, debemos acudir inmediatamente a los servicios de urgencias porque son edades extremas en las cuales pueden haber mayor posibilidad de complicaciones. En cuanto al tema de COVID, pues es importante que no dejen de asistir a los centros médicos cuando se presente una quemadura, sobre todo en estas quemaduras que son por pólvora, que muchas de ellas son muy profundas, muchas veces hay amputaciones por estos artefactos, entonces es importante que acudan, por eso hay que hacer un llamado a la prevención, porque si prevenimos y no utilizamos inadecuadamente esos artefactos, pues no vamos a tener lesiones. Debemos de acudir con todas las medidas a los servicios de urgencias, con el tapabocas, mantener el distanciamiento. Es cierto que cuando tenemos una lesión, pues lo que nos va a llevar eso es a que acudamos a los servicios de urgencias y a estar más expuestos a adquirir el virus. Pero no podemos quedarnos en nuestras casas esperando a que se resuelvan esas lesiones porque muchas de esas lesiones incluso pueden llevar a amputaciones o a complicaciones como infecciones. La pólvora pues tiene tres características importantes, que es inflamable, que causa explosión y que es tóxica. Entonces muchas veces por la manipulación y muchas veces por tener estos artefactos explosivos en nuestras viviendas están al alcance de los niños y ellos terminan por consumir y por presentarse en intoxicaciones. Además también hay otra cosa mucho más grave, que los niños en muchas ocasiones cogen estos artefactos, se los
colocan dentro de sus bolsillos del pantalón y esto muchas veces hace que allí se exploten con la consecuencia de que pueden hacer incluso amputaciones a nivel de los genitales. Como enfermera de la clínica CES, quiero hacer un llamado al no uso de la pólvora, pues sabemos que son artefactos explosivos que están prohibidos, pero que además las lesiones que ellos causan son bastante catastróficas, lo cual nos obligaría a ir a un centro hospitalario. Debemos de cuidar en estas épocas de Navidad de nosotros y de nuestras familias.